Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, del versículo 18 en adelante, y lo leo en el nombre del Señor Jesús. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios es soberano y es justo porque Él se ha dado a conocer. Él es nuestro Padre, nuestro Creador. Y el hombre, por su naturaleza pecaminosa, tiende a apartarse de Dios. Y Él, el Señor, en su misericordia, ha tratado siempre de buscar al hombre, de darse a conocer. En el tiempo de antes, cuando Jesús no había venido todavía, Dios se manifestó a través de sus siervos, de los profetas, de gente que creyó en Él, que temía su nombre. Dios se reveló a ellos y por medio de ellos se dio a conocer a los demás. En este tiempo Él se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo y nos ha sido dado el Evangelio, esas buenas nuevas de salvación. Y por si eso fuera poco, está la creación completa de Dios que da testimonio de Dios mismo. Y a nosotros los humanos Él nos ha dado razonamiento, es decir que de toda la creación de Dios, solo nosotros somos los que tenemos capacidad de razonar. Nos ha dado inteligencia, sabiduría, de modo que nosotros podamos distinguir entre la verdad y la mentira, que podamos entender qué es bueno, qué es malo. Y tenemos un regalo tan precioso que es la palabra de Dios, que es esta Biblia. Aquí encontramos lo que Dios quiere que hagamos. Aquí encontramos cómo es Dios, encontramos cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. Y en esta palabra encontramos el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Y dice este pasaje que acabo de leer, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y es que cuando el apóstol Pablo escribió esa carta, la iglesia de Cristo era perseguida. Los cristianos eran perseguidos y ellos murieron por causa del Evangelio. Porque hombres y mujeres cegados por el enemigo querían impedir que el Evangelio de Cristo se siguiera difundiendo. Algo que no ha podido lograr el enemigo, porque el Evangelio es de parte de Dios para nosotros. Y la obra de Dios no la puede detener nada ni nadie. Lo importante aquí es la decisión que cada uno de nosotros tomemos en esta vida. Porque nadie va a poder excusarse delante de Dios diciendo que no le conoció. Si Dios se ha dado a conocer a nosotros de distintas maneras, y hoy en día por medio de su Hijo Jesucristo. Y Dios va a juzgar a cada uno, a todos Él nos va a pedir cuentas. Pero hay una diferencia. El que reconozca a Jesucristo aquí en esta tierra y lo reciba como el Señor y el Salvador de su vida, va a tener vida eterna, va a ser justificado por Él. Mientras que los que han rechazado a Cristo no tendrán oportunidad después de esta vida. Ahora que estamos en esta tierra es la oportunidad de ponernos a cuentas con nuestro Creador, con nuestro Padre. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Por creación sí, pero espiritualmente no. Solo el que recibe a Cristo es hijo de Dios.
Y eso es una gran diferencia, porque solo el Hijo de Dios espiritualmente puede heredar la vida eterna. Y eso está respaldado por su palabra. Ahora bien, ¿quiénes son esos hombres que detienen con injusticia la verdad? Si en aquel tiempo en que Pablo escribió esta carta, eran los judíos religiosos y los gobernantes de Roma los que perseguían la iglesia. Hoy en este tiempo, ¿quiénes son los que detienen con injusticia la verdad? Y dice esta palabra que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Porque los hombres y mujeres cegados por el enemigo tratan de detener la verdad del evangelio. Y hoy en día lo están haciendo promulgando leyes contrarias a la moral, contrarias a la palabra de Dios. Y el Señor va a juzgar todas esas cosas. También se detiene la verdad del evangelio cuando se le enseña a las personas a creer en otros nombres que no es el de Cristo. Cuando se les enseña que hay otras puertas por las cuales se puede entrar al reino de los cielos. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es que solo en Jesucristo hay salvación. También se detiene con injusticia la verdad cuando se le enseña a la gente que puede vivir como quiera. Cuando se le dice que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados y que podemos hacer lo que queramos, que ya no importa. Y lo cierto es que Jesucristo pagó por nuestra salvación, pero Él quiere nuestra santificación. Él quiere que le honremos con nuestra manera de vivir. Si nosotros solos no podemos cambiar, pero Él sí tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Solo espera que nosotros nos humillemos delante de Él reconociendo que somos pecadores, que necesitamos su intervención divina para poder cambiar nuestra forma de vida. Él vino a darnos libertad, vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Es por tanto necesario que nos rindamos ante Él para que Él haga el cambio en nuestra vida, porque no va a haber excusa. El Señor ha enviado su palabra y como dijo también el Señor Jesucristo, que llegaría la hora en que escucharíamos la voz de Dios y que iba a haber resurrección y que los que hicieron lo bueno iban a resucitar para vida eterna y los que hicieron lo malo para condenación. Significa entonces que nuestras obras cuentan delante de Dios. Si algo debemos de tener claro nosotros es que la salvación es por gracia, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pero que Él nos ha dado vida para que le honremos, para que nosotros practiquemos la justicia y la piedad, para que nosotros le honremos con nuestros hechos. Dice en la palabra de Dios, no recuerdo el libro en este momento, pero dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios quiere que nosotros practiquemos la justicia, la piedad, que tengamos el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Muchos podrán estar llamando bueno a lo malo, llamándole justo a lo injusto. Pero si nosotros tenemos en cuenta la palabra de Dios, no vamos a ser engañados y vamos a conocer siempre la verdad.
Y el Señor es quien nos da la valentía para no negarle. Él es quien nos da la valentía para confesarle aún en medio de esta generación adúltera, dice el Señor. Que Él quiere que nosotros le confesemos en medio de todos aquellos que dicen que Dios no existe o que dicen que a Dios le agrada lo malo que ellos hacen. Dios es santo y Él quiere un pueblo santo. Y siendo de que todos vamos a comparecer delante de Dios a dar cuenta de todo lo que hemos hecho, es indispensable, es de vital importancia ponernos a cuentas con Dios. Dice la palabra que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Así es que, amigo, amiga que me escucha, quiero invitarle a que rinda su vida al Señor, a que reconozca a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su alma y que le tome en cuenta cada día de su vida, que confíe en Él, porque Él es misericordioso. Dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Y siendo de que vamos a comparecer delante de Dios a dar cuentas, es necesario refugiarnos en Jesucristo porque Él es nuestro abogado. Él es quien nos va a presentar justos delante del Padre. Le invito a que reciba a Cristo, que le pida perdón por todos sus pecados, por todas sus faltas, y que le pida que sea Él que le dé la fortaleza, que sea Él que le ayude a caminar en ese camino de vida. Y busque una iglesia cristocéntrica donde congregarse. Es necesario congregarse. Es necesario que estemos en unidad, en armonía con nuestros hermanos. Si bien es cierto que la religión no salva a nadie, pero en las iglesias donde se predica la verdad, donde se predica el evangelio, es necesario que estemos juntos. Que Dios le bendiga.